Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Bienvenidos. Querigma, un mensaje al corazón. Lastimosamente nosotros en muchos casos hacemos una lectura no apropiada acerca de lo que es la comunidad, la iglesia. Todavía seguimos pensando de que la iglesia es una sociedad perfecta, como en algún tiempo se pensó. Y pensamos de que la iglesia es eso, es una comunidad de hombres y mujeres que son perfectos, que son intachables, que son inmáculos, que son tan puros, tan puros, tan puros, que tienen una categoría de ángeles y de arcángeles. Y sin embargo nos olvidamos, como lo decía en ese tiempo, de que la iglesia es una comunidad y una familia de personas con el corazón roto. Esto es un hospital de campo. Y lastimosamente también hay mucha gente que se va dentro de nuestras comunidades por no entender las ideas de la teología, por no entender las verdades de fe. Hay mucha gente que se va de la iglesia porque no se siente amada, porque no se siente querida, porque se siente mejor fuera que adentro. No porque adentro no esté Jesús, sino porque aquellos que hablamos de Jesús no nos parecemos a Jesús. Y al iniciar una experiencia de fe, lógicamente nuestra experiencia está basada en muchas pequeñas cosas que nos van a ir yendo solidificando y fortaleciendo en la vida cristiana. Pero al inicio encontramos que este camino es así. ¿Por qué hablar de esto? Porque en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versos 47 al 53, nuevamente el texto con una de las parábolas relacionadas al reino de los cielos nos va a hablar de esto. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en sesos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al fin de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entienden bien todo esto? Ellos le contestaron: sí. Él les dijo: ya ven, un letrado que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Parecido a la parábola de hoy, a la del trigo y la cizaña que van creciendo juntos, ¿verdad? Y ahora se nos recuerda y nos dice de que este reino de los cielos también se parece a una gran familia que va sacando de la casa lo nuevo y lo antiguo. En nosotros y en nuestra vida hay cosas tan buenas, tan grandes, pero también nosotros somos tan capaces de lo impensable. Tú tienes tanta bondad como también puedes tener tanto odio. A veces ese trigo y esa cizaña van creciendo juntos, que tendremos que aprender a diferenciar en el discernimiento que viene de Dios y que viene del mal. A veces eres capaz de tantas acciones portentosas, pero al mismo tiempo eres capaz de hacer cosas tan bajas. Y esa es la contradicción humana. ¿Te ha pasado a ti? ¿Te ha pasado que has intentado hacer siempre las cosas bien y por un momento has caído tan bajo que eso ha ocasionado tanta vergüenza en tu vida? Y te has preguntado y has dicho: pero ¿cómo fui capaz de llegar a este punto? ¿Cómo fui capaz de hacer eso? Y vas entrando en una lucha interna, en una lucha interior. Quiero recordarte que aquellos que estamos intentando seguir las huellas del Maestro, con el paso y el proyecto de cada uno, al paso de cada quien, porque hay mucha gente que cree que todos en la iglesia tenemos que caminar igual. No, Dios va haciendo la obra en cada uno de manera individual y personal. Sí, en una comunidad, perfecto. Pero los procesos son personales. Los procesos son personales y esos procesos hay que aprender a respetarlos.
Y como Dios actúa en cada uno, Él tiene muchas vías misteriosas. Y eso pasa a veces en nuestra familia, en nuestros entornos, en los grupos humanos. Que el hecho de que tú te abras a Dios no significa que todo el mundo va a tener que abrirse como te abres tú. No, tenemos que orar, sí, pero también tenemos que dejar que Dios actúe y respetar los procesos de Dios en la vida de los demás. Por eso hoy aparece algo interesante en ese texto. De nuevo aparece en ese texto como si se nos quisiera disuadir de la idea de una iglesia pura. Por el bautismo nosotros hemos entrado a una comunidad, y esa es la comunidad de Jesús. Pero no tenemos que creer que es comunidad de perfectos, sino también de pecadores. El mismo Jesús trata con los pecadores, les dirige su palabra, les da tiempo, les invita, no les obliga a la conversión o a seguirle. También ahora en su iglesia coexisten trigo y cizaña, peces buenos y peces malos. Es una comunidad universal. Jesús se esfuerza por decirnos que sí, alguna oveja se va descarriando, hay que intentar recuperarla, y cuando vuelve la alegría de Dios es inmensa cuando logra reconducirla al redil. Y que no ha venido para los justos, sino para los pecadores, como el médico está para los enfermos y no para los sanos. Debemos tener paciencia para los procesos de los demás y para los procesos personales. Sí, a veces partimos de una suposición, y es que porque estamos en la iglesia se supondría que todos tuviéramos la misma integridad y la misma entereza. Pero nos damos cuenta que no, que en la iglesia hay uno que podemos estar cojeando, hay otros que pueden estar arrastrados, hay otros que están caminando, hay otros que pueden ir corriendo. Hay otros que están intentando caminar en gracia, y hay otros que podemos estar prendiendo una vela a Dios y una vela al diablo. Que podemos ser cristianos de domingo y sin embargo de lunes a sábado vivimos como si Dios no existiera. Que nos hemos conformado con tener una partida de bautismo en un despacho parroquial y decir que somos cristianos porque tenemos un rosario fuera, como si eso fuera una gran moda. Y podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o el tiempo de Dios es perfecto, solo como un cliché y como una palabra, como una muletilla, y no porque definitivamente hemos tenido una experiencia profunda de Dios. Esto tiene que llevarnos a nosotros a emprender un camino de una profunda conversión, pero también a tener paciencia con los procesos que Dios hace con los demás. Aquí debemos tener la mirada siempre anclada en Jesús. Miren cuántos escándalos en la iglesia, cuántos sacerdotes con escándalos, cuántas situaciones fuertes en la iglesia. Nos vamos a alejar de la iglesia solo por descubrir la humanidad. Sí, yo sé que deberíamos todos los días intentar vivir en santidad, eso es claro. Pero resulta y pasa de que Dios nos escogió débiles, pecadores, y con eso no estoy justificando ninguna acción. Al contrario, deseamos con una actitud libre y en paz comprender que los procesos son diferentes y que si no hay un encuentro personal con el Señor, lógicamente no habrá una transformación. Pero partimos de esa suposición de que deberíamos estar nosotros en un camino fuerte de seguimiento al Señor, y nos damos cuenta que no. Nos damos cuenta que no. Y a veces nos desanimamos cuando en la iglesia y en las comunidades vemos tanta miseria. Cuando descubrimos, perdónenme la expresión, tanta podredumbre. Cuando descubrimos de que, oye, pero yo pensé que ese era un cordero, pero es un lobo feroz. Eso pasa en nuestra iglesia. Y a veces cantamos aleluya, recibimos a Jesús en la Eucaristía con nuestra boca, pero al mismo tiempo laceramos, criticamos, dividimos, y eso es lo que hace el enemigo. El enemigo lo que quiere es dividir. Y por eso debemos tener discernimiento, pero también debemos tener un encuentro personal con Jesús. Oye, ¿por qué no le pides eso hoy a Dios? Señor, yo quiero conocerte, yo quiero un encuentro personal contigo que me transforme, que me cambie la vida. Deberíamos preocuparnos por orar más, pero también por dejarnos transformar por Él. Por favor, paciencia, conversión, penitencia, reparación, pero también amor y comprensión. También
y en amor para con los hermanos. Si tu hermano pecó, si tu hermano no está viviendo en la misma óptica y en la misma onda que tú, ora por él, corrígelo, repréndelo muchas veces con amor porque hay que hacerlo. Pero también recuerda que ese hermano está roto, que está herido, que tiene sed, que tiene hambre, que está buscando. Aquí en la iglesia, esto es una familia de personas rotas, necesitadas de la gracia y de la misericordia de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querigma, un mensaje al corazón. Dios contigo. Esto es